¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el cual aprenderemos a usar la cláusula order by y la cláusula limit en SQL con ayuda de BigQuery. Estas dos cláusulas son muy utilizadas en SQL y son muy fáciles de usar, así que veremos cómo se utilizan con algunos ejemplos. En videos previos creamos una tabla llamada Transactions. En la descripción de este video dejaré un enlace que te lleva a este código para que tú también puedas crear esta tabla y puedas replicar los ejemplos. Esta tabla se ve de la siguiente forma. Hagamos un select all from test.transactions de esta forma y ejecutemos esta consulta para que veamos nuestra tabla. Esta es una tabla de transacciones que tiene la fecha de la transacción, tiene el identificador del usuario que realizó la transacción, tiene el tipo de transacción, es decir, si fue abono o si fue cargo, y tiene el monto de la transacción. La cláusula order by lo que va a hacer es ordenar los registros de la tabla con base en uno o más campos que le especifiquemos. Por ejemplo, si aquí yo pongo order by monto y ejecuto la consulta, veamos lo que sucede. Aquí podemos observar que los primeros registros tienen monto cero y eso es porque ordenó esta tabla en función del monto. Y si yo no le especifico nada aquí, lo va a hacer de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Y si yo lo quiero de mayor a menor, ordenado de mayor a menor, entonces yo debo de poner aquí desk y si le doy ejecutar, entonces los primeros registros deben de ser las transacciones cuyo monto es mayor. Aquí podemos observar que la transacción con monto mayor fue de 99 pesos. Además, si nosotros queremos, podemos ordenar nuestra tabla en función de dos campos distintos, de dos o más. Por ejemplo, si aquí yo pongo monto, user, UUID y ejecutamos, entonces nuestra tabla va a ordenar en función del monto, va a priorizar el monto porque es el primer campo que agregamos aquí en el order by. Y supongamos que hay dos transacciones con el mismo monto, pero con distinto user UUID. Entonces, para ordenar esas dos transacciones, va a utilizar como segundo criterio el user UUID. Busquemos un ejemplo para que quede más claro esa parte. Por ejemplo, en nuestra tabla existen varias transacciones del usuario 1 cuyo monto es un peso y también existen varias transacciones del usuario 2 cuyo monto también es un peso. Como yo ordené por monto y por user UUID, entonces primero me puso todas las transacciones de un peso del usuario con user UUID, user-UUID-1, porque el 1 está antes que el 2. Y después me puso todas las transacciones de un peso del el usuario con este user UUID. Alfanuméricamente, este es menor a este, porque alfanuméricamente el 1 está antes que el 2. Si yo quisiera aquí puedo ordenar monto de forma descendente y user UID de forma ascendente, pero ascendente no necesita que le especifique. Si yo no pongo nada, entonces esto va a ser ascendente y esto también funciona. Ahora hablemos de la cláusula limit y esta cláusula es muy sencilla. Básicamente lo que hace es limitar nuestra tabla, es decir, si yo pongo aquí el limit 10 y ejecuto, el resultado únicamente me va a arrojar 10 registros. Si yo pongo aquí limit 11, por ejemplo, y le doy ejecutar, entonces me va a arrojar los primeros 11 registros. Obviamente, si yo quiero, puedo quitar el order by. Funciona también sin el order by y dejo únicamente el limit. Entonces, también pues me va a arrojar los primeros 11 registros de mi tabla. Es importante mencionarles que en otras bases de datos que no sea, por ejemplo, BigQuery, el límite muchas veces sirve para que nuestra consulta sea más ligera
y gaste menos procesamiento. Pero dado que BigQuery funciona distinto, BigQuery es una base de datos columnar. BigQuery primero procesa todo y después limita la salida. Por lo tanto, al agregar limit, yo no estoy reduciendo el procesamiento o el costo de mi consulta, al menos no en BigQuery. Y eso lo podemos corroborar rápidamente. Si yo copio esto, lo voy a agregar a una nueva pestaña para que me diga el procesamiento de mi consulta. Vemos que con el limit 11 el procesamiento es de 523 kilobytes y si yo quito el limit, entonces el procesamiento debe de ser exactamente el mismo. Aquí está 523 kilobytes. Entonces, pues el limit no hace ninguna diferencia en BigQuery en cuanto al procesamiento. Una forma de utilizar order by y limit de forma conjunta puede ser, por ejemplo, si yo quiero obtener la transacción cuyo monto es mayor, entonces yo puedo poner un order by monto y quedarme con un limit 1 y de esta forma yo voy a obtener la transacción con mayor monto. Así se utiliza el order by y el limit de forma conjunta en algunas ocasiones, pero hay muchas formas de utilizarlos. Pero bueno, eso sería todo de este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Hasta luego.